Buenos días, mi nombre es Víctor Martínez, soy el responsable de los productos de compliance, los productos de cumplimiento del Lefebre. Soy el jefe de producto de la plataforma Centinela, que seguro que muchos de vosotros la conocéis. Ya sabéis, es la plataforma donde alojamos las diferentes soluciones de compliance del Lefebre. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por asistir a este webinar que hemos titulado Del papel a la práctica, porque la mayoría de los programas de compliance penal no son válidos. Y bueno, pues este webinar lo voy a impartir yo con la ayuda de mi compañera Jessica Guerrero. Jessica es abogada del Departamento de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales en Adaptalia. Buenos días, Jessica. Buenos días, Víctor, y buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, antes de empezar, comentaros algunas cuestiones, vamos a decir, un poco de logística del webinar. Como sabéis, la duración del webinar es 1 hora. Trataremos de ser muy puntuales. Se está grabando la sesión, así que no hay bueno, pues no tengáis ningún inconveniente en el sentido de que os la vamos a mandar la semana que viene, la grabación de la sesión, junto con la presentación que vamos a utilizar. Y por último, comentaros que tenéis habilitado un chat, ¿vale? Para que nos podáis ir, bueno, pues ir escribiendo cualquier tipo de pregunta que vamos a tratar de resolverlas al final del webinar. Esperemos dejar unos minutos para ello y si no, veremos la manera de haceros llegar las respuestas quizás junto con la presentación y la oración que os comentaba. Bueno, pues ya sin más, nos ponemos en marcha. Vamos a ver el contenido del webinar. Vamos a refrescar de lo que vamos a hablar hoy. En primer lugar, mi compañera Jessica os va a comentar algunos de los principales errores de los programas de cumplimiento, ¿no? Cómo se pasa de ese paper compliance a ese sistema de compliance penal realmente efectivo y eficaz. Por mi parte, vamos a repasar una serie de resoluciones judiciales muy interesantes y que ya se hacen eco, ¿no? de ese escudo protector que puede ser o que podría haber sido un sistema de compliance penal si realmente es efectivo, ¿no? Para conseguir ese atenuante o eximente de la responsabilidad penal de la persona jurídica. En tercer lugar, volverá Jessica a comentarnos desde su experiencia casos reales, ¿no? Que llevan a cabo desde Adaptalia en cuanto a investigaciones internas y ese asesoramiento que ellos hacen en los procesos de certificación, sobre todo en la UNE 19601 nos centraremos hoy. Y para terminar, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo implantar un sistema de compliance penal, bueno, pues realmente cumpliendo con todos los requerimientos, todos los requisitos que hemos presentado en el webinar de hoy. Y como os decía, al final, bueno, pues trataremos de resolver algunas de las preguntas que nos podáis trasladar. Bien, pues empezamos con el primer punto, pero antes, a modo de reflexión, os dejo estas preguntas, ¿no? Yo creo que es interesante que cada uno de vosotros, de alguna manera, ¿no? Y de manera interna, os respondáis a vosotros mismos sobre estas preguntas y así hilamos un poco con lo que se va a contar después en el webinar, ¿no? Os las leo si os parece rápidamente. Vuestro mapa de riesgos está actualizado en el último año, ha sido actualizado. ¿Quién supervisa realmente el funcionamiento del sistema y con qué frecuencia? ¿Puedes demostrar evidencias de control más allá de documentos? ¿Cuánto tiempo tardarías en preparar la documentación si mañana te lo pidiera un juez? ¿Has registrado alguna incidencia en el programa de cumplimiento en el último año? Si tuvieras un problema mañana, ¿estarías en condiciones de defender tu modelo como eficaz? Bien, creo que esta introducción está bien, ¿no? No sé si os ha dado tiempo a analizaros a vosotros mismos y así hará esto hilarlo con lo que os vamos a contar. Pues nada, todo tuyo, Jessica, empezamos con ese primer punto. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues precisamente todas estas preguntas que nos invitan a reflexionar conectan directamente con el concepto que vamos a analizar ahora y es la figura del paper compliance. Hoy en día muchas organizaciones tienen programas de compliance, programas de cumplimiento, pero en la práctica nos hemos dado cuenta que no son programas realmente eficaces. Me refiero a que tienen políticas, tienen códigos éticos, canales de denuncia, pero nada de esto influye en cómo se toman las decisiones. Y esto es importante porque en la práctica el problema no es la ausencia de herramientas, sino su falta de aplicación real dentro de la organización. Cuando los programas de cumplimiento no están realmente integrados en la estructura de la empresa, pierden su capacidad preventiva y acaban convirtiéndose en una mera formalidad.
y a esto es a lo que denominamos paper compliance, programas que existen formalmente pero que no funcionan en la práctica. En otras palabras, cumplir en el papel pero no en la realidad. Y el resultado, la consecuencia de esto es que el programa pierde su eficacia y no nos protege o no protege a la empresa frente a la responsabilidad penal. La siguiente diapositiva, Lola. Vale, pues en la práctica esto se traduce, que os he traído estos ejemplos, en fallos en la formación, formaciones genéricas, inexistentes y sin impacto, problemas de gobernanza, fallos en la gestión del riesgo, controles insuficientes o mal diseñados, o canales de denuncias inactivos o que no generan confianza. Veremos más adelante con más detalle cada uno de estos ejemplos, ¿vale? La siguiente. Bien, la Fiscalía General del Estado lo deja muy claro en la circular 1/2016, que es el criterio interpretativo que utilizan los fiscales a la hora de valorar la eficacia de los programas de cumplimiento de prevención. En esta circular se establece una idea que es clave y que conecta directamente con lo que estamos viendo hoy, que lo importante no tanto es la existencia formal de un programa de prevención, sino su eficacia real. O sea, no basta con tener un programa aprobado con códigos, con políticas o con procedimientos internos. Lo relevante realmente es si este programa influye en la toma de decisiones dentro de la organización. Porque lo que se busca no es un cumplimiento meramente documental, sino que el sistema sea realmente una verdadera expresión de su cultura de cumplimiento, como lo vemos en este criterio 5.6 que os he dejado en la diapositiva. Y esto es muy importante subrayarlo porque en la práctica, cuando un programa no influye en cómo se comportan los directivos, en cómo se comportan las personas trabajadoras, pues pierde su valor como mecanismo de prevención. Entonces, la Fiscalía lo deja bastante claro. No se evalúa el diseño del sistema, el diseño del programa, sino lo que se evalúa realmente es su eficacia real. Vale, bueno, pues os he traído el caso Siemens, que es un caso paradigmático dentro del ámbito del compliance, es un ejemplo clave en el derecho corporativo y de anticorrupción, y lo es porque nos permite ver con mayor claridad la diferencia entre tener un sistema formal y un sistema realmente eficaz. Esto ocurre en el año 2008 en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores descubrieron sobornos sistemáticos a funcionarios públicos a nivel global por más de 1.000 millones de dólares, lo que dio lugar pues, a sanciones muy relevantes para la compañía de multas de más de 1.600 millones de dólares y en ese momento fue la mayor sanción por corrupción internacional. Y aquí lo importante no es centrarnos tanto en la cifra o en la magnitud del caso, que lo es, sino lo que reveló esto y pues en cuanto a la estructura o el funcionamiento interno de la organización. Veréis, o sea, Siemens tenía un programa de compliance o de cumplimiento implantado, normas internas, procedimientos, políticas, o sea, tenía una estructura formal de cumplimiento. ¿Cuál era el problema? Pues que en la práctica esos mecanismos no funcionaban de forma efectiva, es decir, existía sobre el papel, pero no prevenían ni detectaban las conductas que se estaban produciendo dentro de la organización. Por lo tanto, no existía realmente una cultura real de cumplimiento. Y esto es clave porque nos ilustra perfectamente la idea que estamos comentando en esta webinar, que el problema no es la ausencia de compliance, sino la eficacia real del sistema. Un compliance que no influye en la toma de decisiones, que no detecta riesgos, que no modifica comportamientos, pues deja de cumplir su función preventiva. Bueno, volviendo al caso, tras el escándalo, la compañía tuvo que hacer una transformación profunda de su modelo, reforzó el sistema de compliance a nivel global, estandarizó todas las políticas del grupo, impartió formación a todas las personas trabajadoras, creó mecanismos de supervisión y control y, en definitiva, convirtió el compliance en un elemento, en el elemento central de su gobernanza corporativa.
Y esto último es muy relevante porque el compliance dejó de ser un sistema accesorio y pasó a integrarse en la estructura de gobierno de la organización, que realmente sería lo ideal. Vale, la siguiente, Lola. Bueno, cuando analizamos por qué los programas de compliance fallan en la práctica, lo cierto es que con independencia del sector, del tamaño de la empresa, casi siempre nos encontramos con los mismos fallos. O sea, no son casos aislados, son fallos recurrentes en la mayoría de estos sistemas, ¿no? El primero de ellos son programas estándar. O sea, en muchos casos se implantan modelos de compliance que no están realmente adaptados a la realidad de las organizaciones, no tienen en cuenta el tamaño de la empresa, su actividad, su objeto social, o sea, su perfil de riesgo en definitiva. Y esto genera pues una consecuencia muy clara y es que el sistema puede existir formalmente, pero no está respondiendo a los riesgos reales a los que se enfrenta el día a día. El segundo fallo que nos estamos encontrando es la falta de liderazgo y el ejemplo desde la dirección. Y esto es súper importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque la cultura corporativa se construye desde el liderazgo. Si la dirección no respeta, no impulsa, no refuerza el cumplimiento de las normas internas, pues el mensaje que está transmitiendo al resto de la organización es claramente inconsistente. El compliance no funciona de una forma aislada, o sea, depende directamente del comportamiento de quienes dirigen la organización. Y muchas veces este es el primer obstáculo que nos encontramos en el momento de implantar un modelo de compliance, ¿no? Por parte de la alta dirección, pues ese poco compromiso realmente con el sistema. Bueno, pues el tercer fallo que nos encontramos habitualmente es la ausencia de monitorización y revisión continua. Pasa que muchas organizaciones se diseña el modelo en un momento concreto, pero después no se vuelve a revisar, o sea, no se hace una supervisión o una verificación periódica del modelo. Y esto es un problema porque el entorno de riesgos no es estático. El entorno de riesgos cambia, evoluciona y el sistema se tendría que adaptar al mismo. Sin controles efectivos, sin auditorías internas o sin una revisión periódica, el compliance pues se termina convirtiendo en un sistema rígido que va a perder su eficacia con el paso del tiempo. Y esto nos lleva pues al cuarto fallo, que son controles ineficaces. Es decir, aquí el problema no es la ausencia de controles, sino su falta de aplicación real. Y precisamente es el punto donde el fenómeno, la figura del paper compliance la vemos con mayor claridad. Os he traído cuatro ejemplos, ¿vale? Tenemos en primer lugar, pues políticas, procedimientos o códigos éticos perfectamente redactados, implantados, pero que, implantados me refiero, aprobados por el órgano de administración, pero que no se comunican a la plantilla. Nadie las conoce. Y esto realmente pues, tiene una consecuencia directa y muy importante, porque si la plantilla no conoce las normas, esas normas dejan de tener pues una eficacia real, ¿vale? En segundo lugar, otro ejemplo típico que nos encontramos son registros y herramientas que no se usan. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues ejemplo, formularios de conflictos de intereses que nunca se rellenan, pese a haberse dado situaciones de este tipo, o registros de regalos, atenciones, invitaciones o beneficios similares que permanecen sistemáticamente en blanco. En definitiva, son, claro, herramientas diseñadas para asegurar la trazabilidad del cumplimiento, pero que no se están utilizando o que se utilizan de una forma meramente formal. En tercer lugar, encontramos también como ejemplo típico, pues controles que se diseñan correctamente, pero que no se testan ni se revisan, ¿vale? Y esto es muy relevante en la práctica porque muchas organizaciones implantan programas de cumplimiento, definen controles concretos, asignan responsables, pero después no existe un seguimiento continuo. Y claro, esto no nos permite comprobar si realmente esos controles están siendo eficaces, porque con el paso del tiempo esto puede cambiar.
Nos encontramos, por ejemplo, controles anticorrupción que nadie revisa, auditorías inexistentes meramente formales o aprobaciones formales que se convierten en un mero trámite, ¿vale? Otro ejemplo típico es y muy importante, es el canal de denuncia, canales de denuncia que realmente existen en la organización, pero o no se utilizan. Incluso hemos visto organizaciones que cuentan con estos canales que no la tienen publicada en su página web o que la propia plantilla desconoce de su existencia, cuando debería ser un instrumento válidamente accesible y visible para toda la organización. En otros casos, el problema es distinto. El canal existe, pero no genera confianza. Se percibe como un mecanismo inseguro o sin garantías suficientes de confidencialidad o protección ante posibles represalias. Y aquí es importante hacer una matización relevante, ¿vale? Un canal de denuncias vacío no lo podemos interpretar automáticamente como una ausencia de irregularidades en la organización. De hecho, cuando no hay denuncias, lo relevante no es asumir que no hay problemas, sino preguntarnos realmente si el sistema está generando un entorno adecuado para que los trabajadores y trabajadoras puedan utilizarlo de forma efectiva. ¿Vale? Porque quizá lo que nos está diciendo esto es la falta de confianza en el propio sistema y en la capacidad de proteger al informante. Vale, la siguiente. Bueno, pues en definitiva, el problema en sí, como hemos visto hasta aquí, no es no tener un programa de compliance o un programa de cumplimiento. El verdadero problema, como hemos visto a lo largo de este análisis, es pues tener un sistema formal pero ineficaz, que no funciona realmente en la práctica, un sistema que no está integrado en la organización, un sistema que no influye en la toma de decisiones o un sistema que no se aplica de forma efectiva en el día a día. Cuando se dan estas situaciones, nos damos cuenta que el sistema pierde su razón de ser como herramienta de prevención. Y esto es especialmente relevante porque desde el punto de vista jurídico no estamos hablando de una cuestión meramente organizativa o de buenas prácticas, estamos hablando de un elemento que tiene efectos directos sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y aquí es donde entra en juego el artículo 31 bis del Código Penal, que establece claramente, que ya lo comentará mi compañero Víctor más adelante, que la existencia de modelos de organización y gestión pueden tener efectos eximentes o atenuantes de la responsabilidad penal de la empresa, pero ese efecto no deriva de la existencia formal de un programa, deriva realmente de su eficacia real. Es decir, no basta con tener el programa en papel, sino que o que esté documentado o formalmente aprobado, como os decía hace un momento. Es importante que este sea un sistema operativo, que sea un sistema vivo, aplicado en la práctica, que sea capaz de prevenir, de detectar y de reaccionar ante posibles riesgos penales. Por eso la conclusión es bastante clara y es que solo un sistema realmente eficaz puede eximir o puede atenuar de responsabilidad penal a la persona jurídica. Todo lo demás en realidad se queda en una dimensión puramente formal. Muchas gracias, Jessica. Pues yo creo que muy claro, ¿no? Y me lo dejas un poco votando para que yo continúe ahora con este repaso de las resoluciones judiciales, ¿no? En definitiva, creo que nos debe servir de guía esa circular del año 2016, en el cual habla de ese término de eficacia y siguiendo sus instrucciones, ¿no? Pues vemos las dos ventajas, ¿no? De un sistema de compliance penal realmente eficaz. Por un lado, que realmente sea capaz de prevenir la existencia de esos riesgos y, como tú decías, Jessica, en segundo lugar, en el caso de que ocurrieran estas cuestiones, la empresa realmente pueda protegerse, ¿no? Y conseguir ese eximente o atenuante de la responsabilidad. Entonces, en este repaso de esta selección de sentencias que he hecho, insisto, es una selección, pero sí que hay bastante ya resoluciones judiciales que se refieren a esto, vamos a ver las dos caras de la moneda. Vamos a ver casos en los cuales las organizaciones, las empresas, consideran que tenían un sistema de compliance implantado,
pero los tribunales señalan que no es eficaz y, por tanto, se deniegan esos eximentes o atenuantes, ¿no? Y luego veremos también algún caso que, a la inversa, ¿no? Sí que la resolución judicial considera que ese sistema de compliance implantado en la empresa realmente cumplía con los requisitos del artículo 31 bis. Me gusta siempre empezar recordando esta sentencia que todos conoceréis, esta sentencia que yo llamo de cabecera, esta sentencia del Supremo 154/2016, que condena a una persona jurídica por acreditada ausencia absoluta de instrumentos para la prevención de delitos, ¿no? Pero además esta sentencia es muy importante porque aborda y deja, de alguna manera, sella los pilares a los que se refiere este artículo 31 bis y es una sentencia muy interesante. A la derecha podéis consultar otro tipo de sentencias posteriores, también del Supremo, que son muy interesantes en el sentido que vais a ver que el Supremo va recomendando la implantación a estas organizaciones de programas de cumplimiento. Son organizaciones que no lo tenían y el Supremo yo creo que hace una labor ahí en esos años inicial divulgativa de la importancia y la necesidad de que las empresas se doten de estos mecanismos. Bien, vamos a ver ahora alguna más en detalle en la siguiente slide. Bien, esta primera, de la Audiencia Provincial de Valencia, os pongo un poco en situación. En unas diligencias previas, el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia requirió a la empresa Lecnor para que aportara documentación de su modelo de organización y gestión para prevenir delitos, canal interno de denuncias y, en su caso, la certificación sobre acuerdos del Consejo. Esta empresa no aportó lo requerido y presentó certificados que el juzgado consideró insuficientes por no contener los programas de control, supervisión y prevención solicitados. Y la sentencia, aquí en este caso, lo que viene a señalar es al compliance como un elemento que puede operar a favor de la persona jurídica y que en ningún caso puede suponer una prueba incriminatoria, ¿no? Y destaca que todos los elementos del compliance que se presenten pueden ser tratados con un informe forense y servir como atenuante o eximente. Entonces, en ese sentido, es correcta la obligación legal de pedir por parte del tribunal esta información y en ningún caso va a ser una vulneración de los derechos fundamentales de la persona jurídica. La segunda sentencia es de la Audiencia Nacional y es muy interesante porque es de la sala contencioso, no es de la sala penal. En este caso, una empresa, Wellwood, recurre la prohibición que le había sido impuesta de contratar durante 6 meses con las administraciones públicas, tras una sanción laboral considerada muy grave, ¿no? Se trataba de una cesión ilegal de trabajadores. La Audiencia Nacional desestima el recurso en esta sentencia y rechaza la exoneración pretendida. Y lo hace porque señala que no es suficiente la mera existencia de documentación o programas genéricos, como nos comentaba Jessica, y bueno, no encuentra ese compliance realmente implantado y efectivo, ¿no? E incluso habla de que recogen todas estas políticas que presentan principios generales vagos sin una demostración de cambios reales respecto a cuando se produjo ese riesgo penal, ese delito. La tercera sentencia, también de la Audiencia Nacional, en este caso de la Sala Penal, del año 24, en este caso eran 2 empresas que dejan de ingresar el IVA existiendo un fraude recaudatorio. Se demuestra aplazamiento sin intención de pagar, ventas no declaradas y un aumento artificioso del IVA soportado. Se condena a las personas físicas, pero también se condena a las personas jurídicas por 3 delitos agravados contra la hacienda pública. Se señala que el delito se comete en beneficio de la persona jurídica. Ya sabéis que esto es uno de los requisitos que señala el artículo 31 bis. Tiene que haber un beneficio directo o indirecto para que sea condenada. Y se aludió, una de las empresas se llamaba Nespi, aludió a la existencia de un sistema de compliance, pero no quedó acreditada su virtualidad ni su aplicación y no operó, no consiguió que operara como factor de exención o atenuante y, de hecho, se impusieron multas a la persona jurídica del doble de la cuota defraudada por anualidad y la pérdida de subvenciones, beneficios e incentivos por 3 años, ¿no? Entonces, aquí vemos un caso muy claro en el cual existe una condena la cual no se le puede aplicar
el eximente o el atenuante a esta empresa que sí que parece ser que tenía un sistema de compliance, pero el tribunal considera que es un sistema de compliance no eficaz en los términos del artículo 31 bis y de la circular de la Fiscalía. Vamos a ver otro paquete de sentencias. Tenemos aquí esta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En este caso, la empresa interpone un recurso contencioso administrativo contra la denegación a su solicitud de revisión para que le sea levantada una serie de prohibiciones de contratar impuestas por la Autoridad Catalana de la Competencia. Y lo que hace aquí el Tribunal Superior de Justicia, es desestimar el recurso al considerar que el programa de cumplimiento presentado no resulta suficiente, ¿no? Es un caso parecido a los que estamos comentando durante toda la mañana, ¿no? Consideran que son elementos formales, que no son elementos efectivos y la mera presentación de un programa con futuros compromisos no basta e, insisto, le deniegan el levantamiento de esa prohibición. La siguiente es del año 25, veis que es bastante reciente, junto con la anterior también era del año 25. Esta es de la Audiencia Nacional de la Sala Penal y en este caso la sentencia lo que hace es enjuiciar una trama vinculada a contratos públicos de eficiencia energética en varios ayuntamientos. Existe manipulación de pliegos, intercambio de información reservada y pago encubierto de comisiones. La Fiscalía acusa expresamente a la persona jurídica, a una de esas empresas, con base en el artículo 31. Hay un beneficio directo y entre los delitos está el delito de cohecho, que sabéis que está dentro de la lista del artículo 31 bis. Se concluye que los mecanismos éticos y de anticorrupción que esta empresa tenía eran formales pero ineficaces. O sea, una vez más estamos ante el mismo caso. Este nos da bastante información porque, fijaros, esta empresa nos cuenta que contaba con un modelo de cumplimiento normativo desde el año 2006, con una carta ética, incluso había una figura responsable de ética y cumplimiento, había políticas, canales de denuncias, habían hecho formaciones a empleados y directivos, procedimientos específicos para la contratación, en fin, una serie de cosas que no son suficientes, debían estar en un aspecto formal o bien, que creo que también es una cuestión que tenemos que poner encima de la mesa en este webinar, eh, es importante que luego podamos evidenciar la eficacia del sistema. Cuando llegamos a estos puntos, es necesario que podamos evidenciarlo, que podamos probar que efectivamente es una implantación real, ¿no? A mí me gusta este refrán de no solo hay que ser bueno, sino parecerlo. Aquí se podría aplicar, oye, hay que hacer las cosas bien, pero además tengo tener la capacidad de poderlo demostrar llegados a este punto. Bien, vamos con la siguiente. En este caso, se trata de una serie de un auto de la Audiencia Penal de este año, del año 26. En este caso, este auto confirma seguir con el procedimiento abreviado contra el BVA por indicios de cohecho continuado y revelación de secretos. Y rechaza el sobreseimiento, que es lo que se solicitaba. Considera indiciariamente que el modelo de prevención pudo ser ineficaz al dejar fuera de control a la presidencia ejecutiva y a la alta dirección. Aquí quiero poner el foco en dos cuestiones. Una, de nuevo, este auto nos vuelve a poner el foco en la eficacia real, en este caso mencionando expresamente a los controles internos, pero aquí nos viene muy bien para hilar lo que nos ha comentado Jessica de la importancia de que realmente el sistema de compliance esté arraigado en la cultura ética de la empresa, ¿no? Que no sea meramente formal, y esto hila con esa expresión que habréis escuchado, ¿no? Del tone at the top, que es que los primeros en que deben ser ejemplares sus comportamientos son pues los directivos y la alta dirección, ¿no? En este caso, excluía expresamente los sistemas de prevención a la presidencia y a la alta dirección, con lo cual es todo lo contrario, ¿no? Entonces, aquí es muy importante enfatizar esto. Los líderes no solo deben de comunicar la importancia de la prevención y de los modelos, sino que realmente tienen que ser ejemplos en sus acciones de esta integridad. Y ahora sí, os quería traer dos sentencias de absolución de la persona jurídica. Es verdad
que no es porque sean capaces de demostrar la implantación de un modelo de compliance, pero creo que son igualmente interesantes. La primera es una sentencia del Supremo de la Sala Penal del año 25. En este caso, eh, se absuelve a la persona jurídica por un delito de estafa, ¿vale? Aunque había sido condenada en primera instancia. Se mantiene la condena por delito de estafa al administrador, pero se absuelve a la persona jurídica. Y aquí lo que me parece interesante es que trae este concepto en el sentido de que rechaza que pueda haber una imputación automática basada en la conducta del administrador, ¿no? En este caso, lo que se solicitaba es que tenía que haber una relación en el sentido de que se pudiera demostrar que el sistema de cumplimiento o el programa había fallado, ¿no? Y la segunda, también del Supremo, del año 24, lo que hemos comentado en algún momento, ya durante la mañana, ¿no? La necesidad que para que se atribuya una responsabilidad penal a la persona jurídica, que lo deja muy claro, tiene que redundar en un beneficio directo o indirecto a la entidad. En este caso no se acredita y, por tanto, no se le condena. Pasamos de slide. Vale, y aquí tenemos una serie ya de casos muy interesantes porque aquí sí que se consigue de alguna manera que aplique esta exención de la responsabilidad. En este caso, lo consiguen para que conseguir el sobreseimiento en la causa, ¿no? Son tres autos. El primero es del Juzgado Central de Instrucción, es del año 2017. eh, Fue bastante conocido, seguro que os suena. En este caso, una de las partes, Deloitte, consigue el sobreseimiento de la causa, ¿no? Y fijaros, os he puesto el literal de la sentencia porque es muy, muy claro, ¿no? Aquí señala que sí que prueba, ¿no? Que han aportado sobradamente, señalan que cuenta con un manual de compliance que cumple con los requisitos expuestos, así como para que su gestión se cuenta con suficientes herramientas, importante el tema de los recursos, políticas, protocolos que componen su sistema, ¿no? Y además señala que hay medidas de vigilancia y control, y esto es muy importante la palabra que también yo creo que ha dicho Jessica al principio, que son idóneas, ¿no? Están adaptadas a lo que es la actividad de la organización. El segundo auto, que es del año 21, en este caso el Ministerio Fiscal recurrió el sobreseimiento provisional respecto a Indra, pero no, la Audiencia Nacional lo confirma. Lo confirma al constatarse la implementación y ejecución eficaz de nuevo de un modelo de organización y prevención de riesgos penales, ¿no? Aquí sí que consigue este efecto. Y el tercero que os traigo, que es del Juzgado Central de Instrucción número 6, del año 2021 también, el que se denominó caso Tandem, que igual también os suena y lo conocéis. En este caso es CaixaBank y Repsol el que consigue el sobreseimiento de la causa, porque bueno, son capaces de acreditar ambos que cuentan con un sistema de compliance penal, pues lo que señalo, ¿no? Que pueda acreditarse que existe una cultura de cumplimiento y medidas adecuadas para evitar los delitos que se investigaban. Entonces aquí vemos la otra cara de la moneda. Hemos visto varias empresas que, bueno, trataban de hacer valer su sistema de compliance para conseguir ese eximente o esas medidas y no lo consiguen. Y aquí el efecto contrario. Si pasas, por favor, Lola, doy paso a Jessica con la tercera parte del webinar. Gracias, Víctor. Muy interesante las sentencias que nos has traído. Bueno, a ver, en el día a día es habitual que se produzcan situaciones o conflictos dentro de nuestras organizaciones, que cuando el sistema de compliance funciona, se canalizan internamente a través de una investigación. Y es precisamente ahí donde se pone a prueba su eficacia antes de que el asunto pueda escalar vía judicial. Por ello, os traigo dos casos reales de investigaciones internas en distintas organizaciones a las que desde Grupo Adaptalia hemos prestado en su día apoyo y asesoramiento. El primer caso es, bueno, un caso de acoso sexual, se da en una empresa del sector de inversiones a través del canal ético gestionado por una empresa externa, se reciben una serie de denuncias por parte de varias personas trabajadoras de un posible, bueno, cometidas por un responsable de un equipo, presuntamente.
El comité de cumplimiento activa inmediatamente pues, el procedimiento interno de investigación, investiga a las partes implicadas, analiza los testimonios, las evidencias, las pruebas y el resultado al que llega es que, en efecto, sí que existían estas conductas inadecuadas por parte del responsable del equipo que estaban generando pues un entorno de abuso o de acoso sobre algunas personas trabajadoras. Como consecuencia, pues la empresa adoptó medidas disciplinarias, procedió al despido del responsable y además también pues tuvo que revisar sus protocolos internos, protocolo de acoso, protocolo de prevención de riesgos laborales y revisar la matriz de riesgos penal, porque recordemos que el delito de acoso sexual, regulado en el 184 del Código Penal, lo tenemos en el catálogo de ese de delito del 31 bis que puede cometer la persona jurídica. Entonces nos llevó pues a revisar esta matriz de riesgos penal. Este caso demuestra cómo el compliance no solo protege a la empresa, sino también a las personas dentro de la organización y que actuando como un sistema de detección temprano y de corrección se puede evitar pues que esto escale y también que un canal ético activo y confiable es clave para detectar de forma temprana conductas que son pues potencialmente graves, ¿vale? Y aquí también me gustaría comentar, porque esto me lo han trasladado algunas empresas, y es por qué un delito de acoso sexual yo como empresa puedo responder penalmente. A ver, aquí el tema es lo que os comentaba Víctor, que el beneficio no necesariamente tiene que ser económico, también puede ser reputacional, ¿vale? Aquí hablamos de un beneficio reputacional que puede ser evitar pues un impacto negativo a corto plazo, ¿vale? Entonces, no es que automáticamente la empresa sea responsable penalmente. Como comentaba Víctor en una de las sentencias, lo que se tiene que intentar es probar que por parte de la empresa se ha puesto a disposición todas las herramientas, que contamos con un modelo realmente eficaz y evitar que exista un fallo en los controles o una falta estructural de nuestro programa, porque es ahí donde sí que podemos ser responsables penalmente, ¿vale? Vale, el siguiente caso, Lola, si puedes pasar la diapositiva. Gracias. Vale, el siguiente se da en una empresa del sector servicios. Se detectó una irregularidad en el área de contabilidad. Un empleado estaba pues falsificando facturas que estaban generando pues un perjuicio económico de aproximadamente 30.000 euros. Gracias a la existencia de un sistema de compliance que realmente estaba funcionando muy bien, esta incidencia fue detectada y se comunicó al comité de cumplimiento, que activó, bueno, pues el procedimiento interno y abrió una investigación junto con el responsable del área afectada. El resultado de esta investigación pues confirmó que en efecto sí que se estaba dando esta conducta fraudulenta y la empresa procedió pues al despido disciplinario del empleado y afortunadamente pues pudo recuperar el importe sustraído. Este caso nos permitió pues revisar el mapa de riesgos y reforzar los controles internos en el área financiera. Este ejemplo muestra también algo clave y es que el compliance es operativo cuando permite detectar, investigar y reaccionar antes de que el problema escalara más, ¿vale? Vale, la siguiente. Gracias, Lola. Vale, bueno, pues otro ámbito clave que queríamos comentar en esta sesión es la certificación de los sistemas de gestión de compliance conforme a la UNE 19.601. En este tipo de procesos el enfoque no está solo en cumplir el estándar, es demostrar que el sistema es realmente operativo, que funciona en la práctica y que está alineado con los riesgos de la organización. Por eso, desde nuestra experiencia, uno de los elementos más críticos en las empresas es el análisis de riesgos, ¿vale?
El análisis de riesgos tiene que estar bien definido, tiene que estar adaptado a la realidad de la organización. No puede ser un modelo genérico o replicado, ¿vale? Esto obedece a lo que comentábamos anteriormente de los programas estándar. Tenemos que tener en cuenta el sector de la empresa en la que opera, las relaciones internas, las relaciones externas, para poder perfilar al máximo el riesgo de cada organización. Y aquí es donde fallan muchas de las empresas, porque en muchos casos pues se identifican riesgos, pero no se sabe realmente cómo se ha valorado, qué criterios se han tenido. Por ejemplo, no basta con decir que un riesgo es alto, tenemos que explicar qué significa esto, si depende de la frecuencia, si depende del impacto económico, de la exposición al área, del sector en concreto. Si esto no está definido, el sistema pierde consistencia desde el inicio, porque no tenemos unos criterios claros. El segundo elemento es la metodología, ¿vale? Es decir, cómo se conectan los riesgos con los controles. Y aquí el problema habitual es que existen riesgos identificados, pero los controles no están realmente vinculados a ellos. Por ejemplo, una política anticorrupción puede existir formalmente, pero si no tenemos controles asociados ni evidencias de su aplicación, pues no nos sirve como mecanismo real de mitigación. Por tanto, el valor aquí no está en tener documentos, sino demostrar que cada riesgo tiene una respuesta efectiva dentro del sistema. El tercer elemento, que es muy importante, es el seguimiento, que ya lo hemos hablado a lo largo de la sesión. Si el sistema no se revisa ni se mide, pues queda obsoleto, ¿vale? Esto es habitual, pues sistemas que se diseñan muy bien, perfectamente redactados, con documentos y políticas perfectas, pero que pues no evolucionan con la organización, ¿vale? No basta con haberlo implantado. Recordar, tenemos que demostrar que se mantiene siempre vivo. Y el cuarto elemento es la formación. Y no hablamos pues de una formación formal, sino de una formación efectiva. No puede ser una formación genérica, tiene que ser una formación específica en compliance. Aquí no basta con enviar un documento o un PDF y dar por hecho que tenemos la formación check. Tenemos que demostrar que se ha impartido, que se ha llegado a la plantilla, que realmente han comprendido realmente las obligaciones que tienen, ¿vale? Que esto se suele hacer a través de test. Si la formación no se interioriza, el sistema pierde una parte esencial, muy importante, de su eficacia preventiva, ¿vale? En definitiva, los fallos más habituales, según nuestra experiencia, están en el análisis de riesgos, en la falta de conexión real entre los elementos del sistema, o bien porque los criterios no están definidos, como comentábamos hace un momento, porque los controles existen solo en papel o porque la formación no se traduce realmente en un comportamiento real. Por esto la certificación no es un trámite o un sello, o sea, es una validación de que el sistema realmente funciona, que está alineado con lo que establece el artículo 31 bis del Código Penal, con lo que ya ha venido diciendo la Fiscalía General del Estado y los tribunales. Y esto conecta directamente con todo lo anterior y es evitar que el paper compliance evitar el paper compliance y construir un modelo realmente eficaz. Muchas gracias, Jessica. Ahora es mi turno. Yo ahora os voy a enseñar cómo podéis implantar un sistema de compliance y hacer este seguimiento, ¿no? Quiero que quede muy claro, yo ahora no os voy a hacer una demo de Centinela Penal. Yo lo que quiero es seguir con este webinar práctico y me estaba aquí tomando notas, Jessica. Entonces, vamos a ver un sistema en el cual sí que hay un análisis de riesgo bien definido, sí que se tiene en cuenta la adaptación a la actividad de la empresa. Vamos a ver un sistema en el cual existe una metodología clara. Vamos a ver un sistema en el cual vais a ver que hay un vínculo entre el riesgo y sus controles en cada caso y que también me permite realizar un seguimiento y lo que es casi más importante, además de que me permite hacer el seguimiento y revisión, me permite demostrarlo o evidenciar que he hecho ese seguimiento. Entonces, os voy a compartir pantalla. Y en estos últimos minutos os voy a
a hacer este ejemplo práctico. Entonces, en este caso es Centinela, es una implantación de un sistema de compliance penal. Entonces, aquí en el margen izquierdo se le guía al usuario para hacer esa implantación teniendo en cuenta la UNE 19601, que debe ser nuestro estándar de referencia, ¿no? Entonces, en las primeras fases es muy importante esto del conocimiento de la organización, porque como comentaba Jessica, es fundamental tener en cuenta pues el contexto, ¿no? No todas las empresas son iguales y nos tenemos que adaptar a ese contexto, según el sector de actividad, si tiene empresas vinculadas o no las tiene, dónde opera, en qué tipo de mercados, su tamaño, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo vamos a documentar. Y esto va a ser muy importante porque vais a ver que va a ser tenido en cuenta para luego, por ejemplo, el análisis de riesgo o el resto de la implantación. Ahora voy a ir rápidamente a lo que sería la valoración de los riesgos. ¿Vale? Aquí tenemos la metodología que se sigue, lo cual está documentado, que es uno de los puntos que ha dicho Jessica, muy importante. Y aquí tendría los riesgos penales en esta empresa ficticia que es de Topacio Joyeros. Nos vamos a meter en un ejemplo, en un delito de estafa y fraude. Y aquí vamos a ver varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, yo os señalo el delito, pero tengo que decir en qué actividades especialmente afectaría este riesgo penal. Y aquí os quiero apuntar que nosotros ya tenemos integrada la inteligencia artificial, ojo, como un asistente. Y aquí cuando yo ejecuto la inteligencia artificial, el asistente me va a dar las respuestas basadas en mi organización. Es decir, este asistente está cogiendo la información que yo he incluido en la implantación y por tanto me está dando respuestas que pueden ser válidas teniendo en cuenta o adaptadas a mi empresa, ¿no? Cumpliendo un poco con lo que decía Jessica. Y luego el otro punto, obviamente clave, es que estas respuestas van a estar acotadas a lo que sería el ordenamiento jurídico español, ¿no? Es algo que podemos tener algún tipo de dificultad, como he visto en un montón de casos ya en prensa, si utilizamos otro tipo de inteligencias artificiales más genéricas, ¿no? O generalistas. En nuestro caso, aquí la inteligencia artificial aplica exclusivamente en ese perímetro de contenidos de Lefebvre. Bien, eh, luego llegaremos a evaluar esa probabilidad, ese impacto, siguiendo un poco alineado a lo que comentaba Jessica. Aquí tenemos que explicar un poco cuáles son nuestros criterios, ¿no? En qué se basan nuestros criterios para señalar que la probabilidad es de un 4, de un 3, de un 2 o la que fuera. Entonces, vamos a completar una serie de preguntas, ¿vale? Que nos van a orientar sobre cuánto de probable es que se produzca el delito de estafa en esta organización, ¿no? Lo vamos a señalar y es muy importante justificarlo, como comentaba también Jessica. Entonces yo aquí voy a tener este campo para poder escribir justificando el por qué tanto de probable es que se produzca el delito de estafa, pero insisto, me va a echar una mano a la IA. Yo ejecutando este prompt me va a dar, en este caso real, lo que está aquí puesto es la sugerencia que me ha dado la IA, me ha justificado rápidamente basándose, como veis, en artículos y en la información que yo le he dado de mi empresa para ayudarme a justificar la probabilidad. En cuanto al impacto, lo mismo. Vamos a tener una serie de preguntas que me van a orientar de cuánto sería el impacto, por ejemplo, temas reputacionales o desde luego de multas o sanciones recogidas en el Código Penal. Y yo también voy a tener que justificar por qué señalo ese impacto y no otro. El siguiente paso será establecer esos controles. En primer lugar, tengo que aplicar qué controles generales tiene mi empresa, ¿no? Que pueden ayudar a que este riesgo se reduzca. Los voy a señalar. Nosotros proporcionamos un listado, pero bueno, como no todas las empresas son iguales, cada una puede poner aquí a través de este más esos controles generales que tenga implantados y que apliquen. Pero nuevamente tenemos que hacer un trabajo extra. Tenemos que señalar cuánto de eficaces y eficientes son estos controles generales. Y aquí nosotros nuevamente proporcionamos una serie de cuestionarios que nos van a ayudar a ir señalando si estos controles son en este caso eficaces, ¿vale? Me ha dado una eficacia baja y su eficiencia, que también me ha dado una eficiencia baja que suele ser normal. No, recuerda que al final son controles generales para paliar el delito de estafa, ¿no? Entonces, con esto, bueno, pues no he conseguido que mi riesgo inherente baje, ¿no? Tengo un riesgo residual igualmente alto, ¿no? Insisto en la necesidad, como ha hecho Jessica, de justificar siempre el porqué de las cosas y la ayuda que voy a tener de la IA. Luego os mostraré un ejemplo de cómo ejecutarla. Vale, pues seguimos en este proceso y ves que estamos vinculando todo el rato, como decía también Jessica, los controles a un delito concreto, ¿no? Los controles generales y ahora ve con los controles específicos. ¿Vale? ¿Qué controles específicos va a implementar la empresa para que ese delito de estafa no se dé o al menos se pueda mitigar, ¿no?
Entonces, yo aquí tengo puesto ya un control, la revisión de la publicidad promocional, en este caso de esta empresa de joyeros. La IA me podía haber ayudado a darme una serie de sugerencias. Yo aquí lo que le voy a pedir a la IA es que directamente me ayude a describir para ejecutar este control. Entonces voy a pinchar y es lo que os decía. No lo he hecho en los otros casos porque, bueno, tenemos pocos minutos y por no ejecutar muchos prompts, ¿no? Pero en este caso está recogiendo toda la información, está teniendo como referencia este control específico y me va a ayudar a entender cómo puede funcionar este control y su implementación. Está leyendo toda esta información y ahora me lo va a facilitar. Como vais a ver, en ningún momento es algo automático. O sea, con esta información, con esta respuesta, el usuario la va a tener que validar para finalmente, si lo desea, llevarlo al sistema. ¿Vale? Me habla del objetivo, la descripción de control, responsables, frecuencias, consecuencias del cumplimiento. Yo en este caso lo voy a copiar y lo voy a pegar, pero insisto, esto lo podéis editar, revisar, etcétera. Vale, pues ya lo tendría. Ahora, en cuanto a la eficacia y la eficiencia, el mismo trabajo. Al ser un control ya muy específico, vamos a poner que la eficacia es alta, la eficiencia es media y justifico en ambos casos teniendo de nuevo la ayuda de la IA. Vale, pues ya el riesgo me ha bajado a medio. Voy a seguir poniendo controles. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pongo registro de control de garantía, saco el mismo trabajo y ya el riesgo residual se ha convertido en un riesgo residual bajo. Podría seguir poniendo controles. De hecho, la IA, vamos a ejecutarlo otra vez para que lo veáis, me va a seguir sugiriendo más controles específicos por si yo los quisiera ir implementando. Siempre relacionados con el delito de estafa y siempre relacionados con mi empresa y su actividad, que en este caso es de joyeros. Vamos a esperar unos segundos. Es importante, ya os digo, se está tomando su tiempo para recabar toda la información y hacer una respuesta adaptada que nada se parece de un usuario a otro. Vale, me presenta de nuevo tres controles y yo pues puedo coger que crea más adecuado, ¿vale? Para seguir realizando este trabajo. Vale, como veis es un sistema totalmente guiado, hemos pasado de la evaluación de riesgo, controles generales, controles específicos y los siguientes son los planes de acción. ¿Qué acciones tengo que poner en marcha para que estos controles, bueno, pues se ejecuten correctamente? Entonces iré poniendo las acciones que yo voy a hacer, la descripción de cada acción, veis que tengo siempre el asistente de Lefebvre, el asistente de Genial, y esta parte es muy importante para su ejecución. ¿Cuál va a ser la fecha de implantación? ¿Cuándo se va a revisar? ¿Qué recursos en su caso tengo? ¿Quién tiene asignado el seguimiento? ¿Quién es el responsable? ¿Y en qué estado está? En todos estos puntos yo puedo configurarme alertas, ¿vale? Que me van a ayudar a que cada X tiempo yo me salte la alerta, revise este control y deje constancia del mismo. No me quiero extender mucho, pero bueno, aquí arriba podéis documentar todo lo que consideréis. Podéis crear tareas asociadas a los controles o a las acciones y que quede registro de que esas tareas se hacen, cuándo se hacen y quién lo hace. Y sí que quería detenerme en el histórico. En esta pestaña de histórico, en Centinela, en todo momento, todo lo que se hace en el programa queda traza automáticamente. Entonces, fijaros en este concepto, todas las interacciones que ha habido, ¿vale? Me dice la fecha en la que se hizo, quién lo hizo y qué es lo que hizo, ¿no? Si se editó el concepto, se subieron documentos, se crearon tareas, se crearon alertas, etcétera. Todo esto es exportable y quería poner de manifiesto también eh, que estas evidencias que se generan, perdonad, podemos compararlo. O sea, yo aquí tengo todo el histórico. Yo en un momento dado puedo comparar el concepto, cómo está ahora evaluado, pero qué pasaba hace unas determinadas fechas, ¿vale? Puedo ir a una versión antigua, compararla y ver si el escenario de riesgo, bueno, pues en ese momento igual era más probable que ocurriera o menos probable, o qué controles en ese momento estaban implementados. Puedo hacer esta comparativa que también, como veis, es exportable. Vale. Bien, lo siguiente sería documentar todos los manuales, ¿vale? Puedo tener aquí registrado. Aquí quiero en esta sección hacer hincapié en el tema del registro de incidencias. Es muy importante poder registrar cualquier incidencia que tenga el sistema, ¿no? Incidencia que me puede venir pues de una denuncia o me puede venir
de la ejecución de un control, ¿no? De ver algún tipo de fallo que se ha producido, bueno, pues no pasa nada. Lo que es importante es que quede registro y además esto da valor al sistema, ¿no? A ese valor probatorio de que el sistema está vivo, se implementa y se hace un seguimiento adecuado, ¿no? Entonces aquí podemos registrar esas incidencias que se vayan produciendo. Y ya para terminar, en esta parte, quiero insistir en la parte de evaluación de desempeño y el seguimiento y análisis, que es lo que os comentábamos durante toda la mañana, ¿no? El sistema tiene que estar vivo y aquí lo que vamos a hacer es dejar registro de ese seguimiento que se va realizando. También tenemos la posibilidad de hacer una auditoría interna, por ejemplo, anual, a través de y dejarlo aquí en el sistema realizado. Centinela proporciona una auditoría, vamos a señalar sobre quién la hace, ¿vale? Y tenemos aquí este test que pasa por todo el sistema, ¿vale? Y podemos ir evaluando, por ejemplo, anualmente. La formación, que lo ha comentado Jessica, vamos a guardar aquí en el sistema aquellos planes de formación que hacemos anualmente, que tenemos previstos, pero también todas las formaciones que luego se van impartiendo. Y la verificación periódica, tener algún lugar en el cual podemos dejar registrado cada cuánto tiempo y cuándo se hizo la verificación del sistema de gestión. Bien, quería ir muy rápido, pero que vierais cómo ayuda un software como Centinela a esa implantación real y a ese seguimiento de un sistema de compliance penal en una organización. Y luego estaría la parte de reporting, ¿no? Una vez que yo he hecho todo este trabajo, en cualquier momento poder generar la información que yo necesite, pues para presentar al comité o al órgano de gobierno, o bien porque me lo requieran autoridades, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un montón de informes, como veis, simplemente os voy a enseñar dos de ellos, ya veis que hay muchos. Por supuesto, el mapa de riesgos, yo puedo generar un mapa de riesgos tantas veces como quiera y me va a servir de histórico. Yo, por ejemplo, tengo aquí mi mapa de riesgos de cómo estaba esta empresa en el año 25 con sus riesgos y ahora lo tengo en el 26 con los riesgos que hay en este momento, pero puedo consultarlo de los años anteriores. Entonces, aquí en mi mapa de riesgos, que obviamente todo esto es exportable, pues tengo los delitos que yo he ido evaluando, cuál es su probabilidad, cuál es su impacto, riesgo inherente, riesgo residual. Puedo ver las dependencias, en qué departamento se puede producir esto. Puedo tener acceso a mis gráficos ilustrativos, ¿vale? Tenía esos 15 riesgos inherentes que se distribuyen en este mapa de calor, pero poniendo los controles adecuados, ¿no? Pues se han quedado con estos valores. Todo esto es exportable, como os digo, y se puede hacer esta labor de reporting tan importante. Y luego os quería enseñar otro informe, que es que tenemos muchos, el informe global de seguimiento. Lo que permite la herramienta es una exportación final, ¿no? De todo, absolutamente todo el sistema, ¿no? Esto es muy útil cuando se hace la primera implantación, pero también es muy útil cuando se va haciendo esas revisiones anuales, ¿no? Si no ha pasado nada de impacto antes y poder volver a ejecutar este informe, ¿no? Tenerlo documentado. Entonces, en este informe, que está en Word, ¿vale? Este es en PDF, pero lo emitimos siempre en Word para que podáis hacer los cambios que queráis, directamente me ha hecho una exportación de todo el sistema, de todo el sistema. Me ha recogido todo el contexto de la organización, toda la parte del organigrama departamental y por aquí más abajo, es que es muy extenso, como no puedo de otra manera este informe, me va a empezar a coger todos los riesgos, todo el análisis de riesgos, toda la justificación, ¿no veis? Que yo he ido haciendo de su impacto, de su probabilidad, de riesgo inherente, los controles asociados, en fin, es una exportación de todo el sistema. Y bueno, veo que justo ahora mismo son las 11, yo creo que podemos extendernos unos minutos y, y ver Nos qué preguntas preguntaban podemos por tener. el chat, Víctor, Sí, si el sistema de Centinela de compliance penal incluye el servicio del canal o son productos independientes. está incluido en el propio sistema. Tenemos muchas organizaciones que en su propio sistema con Centinela también utilizan el canal de información interna. Tenemos otras organizaciones que tienen Centinela penal, pero por la razón que fuera, el canal de denuncias lo tienen ya implementado externamente. Bueno, pues en ese caso se puede documentar esa información en el compliance penal y listo. Pero sí viene incluido. Parece que hay alguna pregunta más. Esta yo creo que es más para ti, Jessica. Dice, mira, es algo con lo que hemos visto en la demo. Dice, la UNE 19601, ¿quién define los criterios de impacto y probabilidad? Dice, la norma establece una metodología concreta. Le adelanto yo que no, pero bueno, te dejo responder en detalle.
Sí, en efecto, o sea, no hay una metodología cerrada, no tenemos unos criterios tasados de impacto y probabilidad. Lo que se exige es que sea la propia organización la que los defina de forma coherente, documentada, consistente con la realidad y con el perfil de riesgo de cada empresa. Eso es lo importante, que esté muy bien justificada, ¿vale? Y mira, te hago llegar otra pregunta. Esta, además, a nosotros también nos lo hacen mucho. Dice, en vuestra experiencia, ¿las empresas en qué se están certificando? ¿Más en la 19.601 o en la 37.301 de sistemas de gestión de compliance? ¿Cuál sería vuestra recomendación? A ver, en nuestra experiencia, la mayoría de organizaciones en España se están certificando más en la UNE 19.601, ¿vale? Si bien la 37.301 pues está creciendo de forma sostenida y clara, sobre todo en organizaciones que tienen una visión pues internacional, ¿vale? O sea, en grupos empresariales, en empresas con actividad internacional, pero la UNE 19.601 pues está de momento más dirigida a empresas medianas, pequeñas, sectores regulados y recordemos que es la que está alineada con el artículo 31 bis del Código Penal, ¿vale? Eso es importante. Sí, yo diría que no, que además son complementarias, Y pueden además ser son complementarias complementarias de alguna forma, y yo sí. creo que igual sí opera más en función de si tu mercado es nacional, ¿no? O Ujú. es más allá de nuestras fronteras. Vale, a ver si puedo rescatar alguna pregunta más. Mira, tenemos una más. Esta es más compleja. No sé si la estás viendo tú también, Sí, la estoy Jessica. leyendo. La voy a Sí. leer en alto, ¿vale? Ujú. Nos preguntan, en el caso de sociedades donde la matriz es española, pero tienen sociedades en otros lugares, en Asia, Estados Unidos, etcétera, ¿cómo puedo estandarizar un nivel de riesgos y protocolos si cada país tiene un código penal específico? Claro. Esto me cambiaría el mapa de riesgo de cada filial y debería hacerlo individuales, pero ¿cómo podrían estandarizar como política de grupo? Claro, a ver, en este caso sí que lo recomendable es tener una matriz de riesgos en España, ¿vale? Porque esta matriz de riesgos estaría alineada con el catálogo de delitos del 31 bis del Código Penal, que es el que genera responsabilidad penal para la persona jurídica. Ahora, lo que se podría es estandarizar pues algunas políticas de buenas prácticas, de conductas éticas, como el código ético, ¿vale? Esto sí que lo podríamos estandarizar y tener a nivel grupo, pero hay otras políticas que son específicas, como las políticas anticorrupción, conflicto de intereses, que sí que recomendaríamos pues tenerlas, si está dirigidas a España, pues tenerlas aquí en España y en cada país pues según su normativa. Vale, bueno, lo vamos a dejar aquí, son y 6. Nos gusta ser siempre muy rigurosos con el tiempo. No sé si creo que hemos lanzado una encuesta. Os rogaríamos que la contestéis porque nos ayuda un poco a mejorar y ver qué otros temas pueden ser de interés para vosotros. Jessica, muchísimas gracias A vosotros, a ti, Víctor, por tu y a todos por participación. asistir y a todas. Sí, bueno, comentaros que Lefebvre y Adaptalia tienen una relación muy estrecha. Somos colaboradores en temas de compliance y, bueno, yo creo que somos una apuesta ganadora. Como decía Jessica, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya bueno, aportado valor y bueno, espero veros en otro tipo de webinars que podamos hacer. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias, hasta luego.